cómo la geotecnia interactúa con el cálculo estructural para determinar dos tipos de resultados, que es lo que nos interesa, que son los asentamientos y las presiones en la losa. Entonces, pero para entrar digamos, a entender qué es lo que pasa en la interacción suelo-estructura, porque muchos de nosotros, cuando hagan un programa, lo que hacemos es, de alguna manera, introducir el módulo de balasto, no sé si lo conocen, ¿no? A veces lo sacan de una bibliografía que es para carreteras, por ejemplo. Entonces, utilizar un módulo de balasto calculado para carreteras no es lo mismo que un módulo de balasto para calcular una losa de cimentación. Generalmente, estos errores los cometen los ingenieros estructurales. Me da pena decirlo, pero los ingenieros que se dedican a estructuras cogen un valor de bibliografía que generalmente es un K30, que es para carreteras, y lo utilizan indiscriminadamente para cimentaciones. La cosa que no es así como se calcula. Entonces, para entender bien cómo uno debe calcular de manera correcta una cimentación superficial, ojo, superficial, sea platea, sea zapata combinada, zapata aislada, lo que fuese, tenemos que ir un poco más atrás, ¿ya? Tenemos que ver el cálculo de los asentamientos y entender qué es un asentamiento, en qué suelos se producen y cómo se calcula. Entonces, acá vamos a ver un poco de la interacción suelo-estructura. Vamos a ver 50% de la interacción que es geotecnia y 50% de la otra interacción que es estructuras. Entonces, ¿ustedes han llevado en profundidad, saben lo que es el cálculo de un asentamiento? Sea por fórmulas elásticas o por fórmulas de consolidación. Todavía. Te voy a dar ahorita la fijo que se dice, para que puedan en un futuro, la gente que se va a dedicar o al cálculo estructural o al cálculo geotécnico, entender qué es lo que pasa, porque se los digo, ¿no? En la práctica profesional, ¿qué pasa? El ingeniero estructural simplemente busca de alguna manera tener un módulo de balasto, ¿ya? Y meterlo a cualquier programa que te solucione las presiones para calcular el fierro en estos. Pero el módulo de balasto no es una propiedad intrínseca del suelo, entonces tiene que venir de alguna manera de algún cálculo sustentable. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo de balasto? El numerador es el cálculo estructural y el denominador es el cálculo geotécnico. Entonces, al no ser una propiedad del suelo, este módulo no viene en un estudio de mecánica de suelos, por más que sepamos todo de manera oral que te lo tienen que entregar el geotécnico, ¿no? Es un artificio matemático que lo asume en ingeniería estructural, pero que está basado en cálculo geotécnico. Entonces, ¿cómo llegas a entender este módulo? No sé si se los han mencionado en sus clases. ¿Lo conocen el módulo de balasto? ¿No? Ya. ¿Han ustedes utilizado algún programa de cómputo para calcular cimentaciones? Todavía no tenemos cimentaciones. Suelos, geotecnia, yo concreto. Ya, entonces vamos a ver un poquito qué es lo que les depara el futuro para ciclos superiores, ¿ya? Para los que se vayan a dedicar a cálculo estructural o a cálculo geotécnico. Entonces, bueno, pero sí han escuchado hablar que es el asentamiento. Sí, ¿verdad? Ya, entonces, tenemos que entender qué es esa paquetita palabra que nos va a ayudar mucho a entender sobre todo qué es lo que sucede en estructuras de concreto armado, sobre todo en estructuras grandes. Por ejemplo, ahora se están haciendo mucho plateas de cimentación en lo que es hospitales en el interior del país, muchísimo, ¿no? Inclusive hasta con mejoramiento del suelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Entonces, ¿qué es un asentamiento? Lo voy a hacer rápidamente. Es la deformación en profundidad que sufre un suelo por acción de una carga externa en compresión, ¿no? Simplemente viene una estructura, lo colocas en el suelo, se comprime, ¿no? Y el suelo se deforma. Entonces, ¿qué tipo de deformación se tiene? Es un cambio de volumen para suelos finos o para arcillas, y un cambio de forma para suelos granulares. Entonces, ¿cómo se produce el asentamiento? Simplemente es la suma de un asentamiento inicial, un secundario y uno por consolidación secundaria. Entonces, a ver, el asentamiento tiene tres tipos, ¿no? Para cargas estáticas, que es un asentamiento inmediato,
la suma de un asentamiento por consolidación primaria y un asentamiento por consolidación secundaria, ¿no? Luego hay asentamientos por cargas dinámicas, por ejemplo, cuando existe el fenómeno de ecuación de suelos, ¿no? Viene el sismo, encuentra un suelo blando, ¿no? Produce el fenómeno de ecuación y la estructura se asienta. Y luego hay asentamientos en suelos especiales, por ejemplo, suelos colapsables, expansivos, que se activan por un cambio de contenido de humedad. Eso no sé si lo han visto, lo van a ver posiblemente en algún curso de geotecnia. Entonces, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en suelos granulares, el asiento es un asentamiento instantáneo. O sea, no hay una transferencia de carga en función al tiempo. Simplemente tú colocas la estructura en una arena y la arena inmediatamente expulsa, si tuviese agua, las partículas de agua y el suelo se deforma, inmediato, no está en función del tiempo. Por ejemplo, en los suelos finos, que son arcillas de alta o baja plasticidad, uno generalmente las encuentra en estados saturados, coloca la carga en la estructura y la arcilla expulsa el agua en un tiempo que uno desconoce, ¿no? Generalmente pueden ser meses, inclusive años. Entonces uno no sabe en cuánto tiempo se da la transferencia de carga desde la colocación de la estructura hacia las partículas del suelo. Entonces, ese proceso se llama consolidación. ¿Correcto? Entonces, el asentamiento para arcillas ya no es inmediato, ya no es un asentamiento elástico como una arena, sino es un asentamiento por consolidación que está en función del tiempo, ¿no? Ahí tenemos un problema muy grande. Y eso es un poco de lo que les comentaba, ¿no? Los asentamientos instantáneos se producen de manera inmediata con la aplicación de la carga. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se dan suelos con permeabilidades muy altas, como por ejemplo las arenas. Las arenas tienen permeabilidades altas y el agua escapa de manera inmediata cuando uno tira carga, ¿no? Y en momentos iniciales se produce el drenaje y corresponde a una distorsión. Ahora, el asentamiento por consolidación se desarrolla a medida que se disipa el exceso de presión de agua generado por la carga y eleva la presión efectiva media en el terreno, lo cual reduce progresivamente el volumen de la observación. Entonces, en traducción, ¿no?, de este segundo párrafo, el asentamiento en las arcillas se da en función al tiempo, porque el agua no puede escapar fácilmente, porque la arcilla es un material prácticamente impermeable, ¿no? Y su coeficiente de permeabilidad es muy alto, es muy alto, ¿no? Entonces, al ser tan elevado, estos suelos no dejan escapar el agua, entonces el asentamiento se produce pues, en un cierto tiempo, ¿no? Estamos hablando de meses o años inclusive, ¿no? Y el asentamiento de consolidación secundaria se activa cuando termine el asentamiento de consolidación primaria, se quiere decir después de mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por un lado, ¿no? Tenemos un asentamiento inmediato que se soluciona por un sistema de multicampos que lo vamos a ver ahora, ¿no? Y un segundo método para suelos granulares donde podemos utilizar un asentamiento inmediato a través de los resultados del SPT o del CPT, según lo que se encuentre de manera más comercial en el país donde estamos trabajando. Entonces, lo que te quiero decir es que en suelos granulares solamente se pueden obtener los parámetros de deformación del suelo por ensayos in situ. O sea, estamos hablando de ensayos SPT. ¿Por qué? Porque es muy difícil llevar al laboratorio una muestra integrada de una arena, porque no tiene cohesión. Entonces, al armar un triaxial con una muestra integrada de arena, eso es un estándar. Ustedes cuando revisen estudios de mecánica de suelo se vean que han hecho un triaxial con una arena y con una muestra remoldeada, por ejemplo, ya comienzan a cuestionar ese resultado porque no se puede. Entonces, al no llevar muestras al laboratorio, se tiene que hacer con ensayos in situ, por ejemplo, el SPT, y correlacionar esos valores con ángulos de flexión, pesos específicos y inclusive módulos de densidad. Sin embargo, para suelos finos, ¿no?, el suelo fino es una arcilla, entonces ustedes han hecho calicata, ¿han visto cómo se hace? Calicata, ¿correcto? Entonces, cuando tú haces o realizas la perforación en un diámetro o un cierto diámetro, inclusive puede bajar,
Y si las paredes de la cavidad se mantienen verticales, obviamente el suelo tiene cohesión, ¿no? Que es una de las características principales del suelo fino. Entonces, al tener cohesión, uno puede retirar una muestra en bloque, ¿no? 25 por 25, 30 por 30, la colocas en tu muestrario, le das tal, o sea, la condicionas de tal manera para que llegue al laboratorio de la manera menos inalterada posible, ¿no? Y le ensayes. Y haces un análisis por consolidación, un análisis por consolidación primaria o un triaxial no debe nada por consolidado, si no, lo demás no sirve, tiene que tenerlo claro. Entonces, en las muestras inalteradas, ojo, solo para muestras inalteradas, uno puede calcularles, por ejemplo, en un ensayo de consolidación inercial, estos parámetros, que son los parámetros de deformabilidad en un suelo fino, que son el coeficiente de compresión, el coeficiente de expansión, la presión de preconsolidación y la relación de vacíos inicial. Con todo ello, uno puede sacar la relación de sobreconsolidación con el OCR, que es 1 o mayor a 1. Entonces, ¿qué hay de importante aquí para una arcilla? Es que cuando uno tiene un OCR igual a 1, ¿qué es el OCR? El OCR es la relación entre la presión efectiva entre la presión de preconsolidación. Ahora vamos a ver. Si esa relación es igual a 1, el suelo es normalmente consolidado. ¿Qué quiere decir normalmente consolidado? Acuérdense por eso. La ELI normalmente es un suelo nuevo, es un suelo que nunca ha recibido carga. Entonces, por él es un suelo altamente incompresible. Y ahí comenzamos a tener problemas. Probablemente este suelo tienda a ser mejorado, a utilizarse pilotos, a utilizar algún sistema de cimentación que nos ayude a que los asentamientos no sean tan críticos, ¿no? Pero si el OCR ya es mayor a 1, tengo un suelo sobreconsolidado, o sea, tengo un suelo que ya en su historia geológica ha recibido carga. Por ende, las deformaciones en ese tipo de suelos no van a ser tan preocupantes como el suelo normalmente consolidado. O sea, acuérdense de la ELI, un suelo nuevo, normalmente consolidado, muy deformable. El suelo sobreconsolidado ya no va a sufrir una magnitud de asentamientos tan grande. Entonces, esto es para el método no lineal, y para el método lineal simplemente se halla este M sub V, que es básicamente un módulo de la cisterna. Entonces, de esa manera podemos utilizar los parámetros de consolidación de la arcilla y los parámetros elásticos en las arenas. Entonces, ahora, otro tema muy importante, y es lo que nos ayuda a poder saber hasta dónde generar una investigación geotécnica, es hasta dónde podemos calcular el asentamiento. ¿Alguien de ustedes sabe hasta qué profundidad ocurre el asentamiento en una cimentación superficial? Bueno, la norma peruana nos dice que existe una profundidad efectiva de cimentación, que es aproximadamente 1.5 veces el ancho de la misma, ¿no? O sea, si yo tengo un ancho de 2 metros, multiplico por 1.5 veces más el DF, o la profundidad de desplante, y me da la profundidad de cimentación, que es el bulbo de presiones que existe o que ejerce esa cimentación en el suelo. Por debajo de ese bulbo ya el suelo ni siquiera se entera que haya tenido carga. Entonces, ¿cuál es el bulbo? El bulbo es esta elipsoide que ves aquí, ¿no? Que es casi 1.5 veces a 2 veces el ancho de la base. Entonces, cuando uno genera una exploración geotécnica o te piden cotizar hasta dónde voy a llegar, ¿no? Entonces, más o menos, los anchos de zapatas, promedio, un suelo no tenga tanta, o sea, que tenga una buena consistencia, por decirlo así, están más o menos en cuanto 3 metros, 2 metros 50, por ahí 4, ¿no? Entonces simplemente multiplicas ese ancho por 1.5 y esa es tu profundidad activa de cimentación. Por debajo, por acá, por ejemplo, ya no va a haber, o sea, el suelo ya no va a sentir que acá hay algún efecto por encima que esté
digamos, interviniendo, ¿no? En este caso un edificio o una cimentación, ¿no? Entonces, pero, ¿qué quiere decir esta profundidad de 1.5 veces o 2 veces el ancho de la base? Quiere decir que aproximadamente esa profundidad, la disipación de esfuerzos que ejerce la cimentación es aproximadamente un 10% de esta de acá, ¿no? Entonces, al tener un 10% del esfuerzo que está acá arriba, ya el bulbo termina en profundidad y ya por debajo no hay, ya el suelo no se carga. Pero ¿cómo calculamos estos porcentajes? Los calculamos a través de un índice, es un índice efectivo de profundidad que está en función a toda esta matemática, es una fórmula bastante intensa, donde M1 es igual al largo entre la base de la cimentación, N1 es a la profundidad donde yo quiero calcular este porcentaje, ¿no? Y la mitad de la base. Pero todo esto, y en función de la profundidad, por ejemplo, a este Z voy a tener un 95%, a este Z un 85%, a este Z un 75% y así hasta abajo. Y por debajo del 10% ya no se encuentra ningún esfuerzo que el suelo pueda sentir para que haya un asentamiento superficial. Entonces el asentamiento se produce en todo este volumen. ¿Cómo calculas esta profundidad? O bien 1.5 veces B o con este factor de influencia que esté en función de las dimensiones de la zapata y de la profundidad donde uno quiere calcular este factor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo salen las fórmulas de asentamiento, ¿no? Eso es un asentamiento inmediato para suelo granular, no es más que la interpretación de esta curva esfuerzo de formación, ¿no? Que la conocemos todos por resistencia material. Tenemos la rama elástica y la rama plástica, y acá se podría romper. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es igual el esfuerzo normal, no es más que la interpretación del módulo de elasticidad por la deformación unitaria, el eje vertical por el eje horizontal, ¿no? Despejas la deformación unitaria, te va a quedar el esfuerzo aplicado en el módulo de elasticidad, pero como es esfuerzo unitaria, lo vas a multiplicar por un espesor, que es básicamente el espesor del estrato estudiado. Entonces, multiplicas este por H, acá se va la deformación unitaria, se queda el asentamiento, y esta es la fórmula para asentamientos en suelos granulares o elásticos sin la consideración del módulo Poisson. ¿No? O sea, tú cuando calculas asentamientos puedes calcular con el módulo Poisson o sin el módulo Poisson. Yo creo personalmente que es más favorable calcular sin el módulo Poisson. Si usted en algún momento de su carrera llega a calcular asentamientos, el módulo Poisson es totalmente válido también, ¿no? Pero yo creo que más favorable es ese módulo y que puedes estar más del lado de la seguridad, ¿no? Entonces esto es lo que yo les decía, ¿no? Cuando tienes un suelo estratificado, esta es la carga de la estructura, estas flechitas azules. Entonces tienes un suelo estratificado con un estrato 1, 2, 3, 4. Para cada estrato vas a tener su módulo de elasticidad y su factor de influencia, como lo vimos acá, por esta fórmula que está en función de este Z, ¿no? Entonces acá vas a tener un I1, un I2, un I3 y un I4. Por esta fórmula que ves ahí. Entonces, ¿cómo sacas los módulos de elasticidad en los suelos granulares? Lo sacas con cualquier correlación que te dé el módulo de elasticidad en función al valor N. Por ejemplo, yo utilizo la de Smerman, que tiene para un SP, que el módulo de elasticidad es 30 veces el N, por ejemplo, en unidades inglesas. Y lo mismo para este tipo de suelos, cuando tiene un poquito más de contenido de finos, y uno va obteniendo, por ejemplo, el SPT a esta profundidad y a pesar de 30, ¿no? Multiplicas, te da el N, y esos módulos de elasticidad lo que vas a hacer es colocarlos en la fórmula que te dije anteriormente y multiplicarlos por el espesor de cada estrato, lo sumamos, ¿no? Por ejemplo, el asentamiento en el suelo 1, el asentamiento en el suelo 2, el asentamiento en el suelo 3 y 4, la suma de todos estos nos da el asentamiento que la carga ha producido en superficie. Y así calculamos el asentamiento en arenas.
súper simple. No sé si esta cae una consulta o no. Creo que está muy claro. Entonces, el asentamiento para suelo fino es totalmente distinto, porque ya tenemos que entrar a evaluar ya el proceso de consolidación, ¿no? Si entrar a ver si el suelo está normalmente consolidado o está sobreconsolidado en función de la relación del esfuerzo efectivo con una presión de preconsolidación. Entonces, no sé si me pueden atender a este gráfico. Yo creo que es importante para lo que venga en el futuro, para ustedes, al momento que vayan a analizar suelos cohesivos. Entonces, vamos a ver cómo funciona la transmisión de carga o de esfuerzo en un suelo fino, para que podamos entender el asentamiento por consolidación. Entonces, cuando nosotros colocamos una carga, en este caso este delta de sigma, en un suelo fino, ¿ya? La magnitud de la carga va a mantenerse constante a lo largo del tiempo, ¿no? Esta gráfica es tiempo versus esfuerzo aplicado, obviamente. Entonces, la carga de la estructura, por ejemplo, la carga de este pabellón se está manteniendo constante en todo el tiempo que este edificio esté vigente. No va a cambiar esa magnitud. Entonces, ¿qué va a cambiar? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en un suelo saturado fino, cohesivo? ¿Qué sucede? Que si vemos esta curva verde es la curva, por ejemplo, del agua que esté saturando el suelo. Entonces, en un primer tiempo, T sub 0, la carga que transmite la estructura en esta línea segmentada roja está siendo absorbida por el agua, completamente. Y el suelo, esta es la curva del suelo, esta curva roja, el suelo no está tomando absolutamente nada de carga. Absolutamente nada. Va a pasar el tiempo, va a transcurrir el tiempo, y el agua empieza a ser expulsada, iniciando el proceso del fenómeno de consolidación. Entonces, ¿qué pasa? El agua deja de tomar carga y las partículas del suelo comienzan a tomar esta carga. O sea, empieza a activarse el esfuerzo efectivo. Hasta que llega un punto en donde el agua ya no toma nada de carga y el suelo comienza a tomar toda esta carga que no cambia en el tiempo. Entonces, esto es básicamente el esquema de transmisión de cargas en un suelo cohesivo, fino, y cómo el proceso de consolidación influye en que en una condición a corto plazo se tenga el suelo saturado y la carga sea tomada por el agua, y en un tiempo a largo plazo el suelo comienza a tomar toda la carga a través del esfuerzo efectivo, y el agua ya deja de tomar porque fue expulsada. Entonces, aquí es donde nosotros obtenemos los asentamientos por consolidación unidimensional, que es lo que presenté en diapositivas anteriores, ¿no? Cuando ustedes tengan sus estudios de mecánica de suelos, les van a dar unos análisis de asentamientos por consolidación. ¿En dónde ocurre? ¿Al inicio o al final? Obviamente ocurren al final porque el suelo está tomando toda la carga que está transmitiendo esta estructura. No sé si les ha quedado claro o tienen alguna duda, porque eso es importantísimo para un futuro. Entonces, ya que con eso podemos entender un poquito mejor el tema de transmisión de carga del suelo fino, bueno, acá no es más que la representación de la compresibilidad de un suelo fino, en donde nosotros tenemos que llegar a esta relación, que es muy parecida a la de la fórmula elástica, donde acá tenemos una deformación unitaria que multiplica a este es el asentamiento, esta es la deformación unitaria que multiplica a una altura o un espesor de un estrato. Sin embargo, esta zona de acá, este delta sub T,
es lo que nos provee las fórmulas de consolidación que voy a presentar ahora. Y de este numerador vamos a definir en función de la presión de preconsolidación si es normalmente consolidado o sobreconsolidado y saber cómo y con qué fórmulas vamos a resolver este numerador para que luego sea multiplicado por el espesor del estrato y dividido entre uno más en la relación de vacíos inicial. Entonces, esta es la curva de consolidación que se toma de muestras inalteradas, siempre inalteradas, en donde podemos hallar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, con el método de Casagrande podemos obtener la presión de preconsolidación. ¿Qué es la presión de preconsolidación? Es la máxima presión a la que el suelo estuvo sometido a lo largo de toda su historia geológica. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una superficie en la playa o por ejemplo a la orilla de un río en la selva, ¿no? Y digamos que esa superficie nunca ha sido sometida a una carga, ¿correcto? Imaginemos que nosotros calculamos su presión de preconsolidación con este método y nos sale, no sé, 10 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Y nuestra estructura está transmitiendo al suelo, no sé, unas 20 toneladas. Obviamente ahí tengo problemas porque mi suelo está normalmente consolidado, es un suelo que probablemente tenga problemas de asentamiento porque es un suelo a fuerza, normalmente consolidado, es un suelo nuevo, nunca ha soportado cargas. Sin embargo, si yo voy a hacer una estructura, un sótano, en ese mismo suelo, a, no sé, 10 metros, un sótano bastante profundo, ese suelo, a esa profundidad ya ha soportado esta columna de suelo, ¿no? Entonces, a esa profundidad el suelo ya ha soportado carga y si yo le voy a colocar una estructura que, por ejemplo, esté transmitiendo 10 o 15 toneladas, el suelo ni siquiera va a sentir asentamiento. Entonces, eso es lo que se llama sobreconsolidado. Entonces, ¿cómo calculas eso? Por el cálculo de la presión de preconsolidación, que hay varios métodos para obtenerlo. Por ejemplo, el método in situ, que te lo sacan con el atómetro de Marchetti, es inmediato, o con el CPTU, pero yo considero que lo más importante es tener una muestra de laboratorio a una profundidad determinada. Ya sabemos hasta qué profundidad, hasta la profundidad del bulbo, 1.5 es el ancho de la zapata. Sacamos una muestra ahí en función al plano de arquitectura. Sacamos el plano de arquitectura, vemos en dónde está digamos, la cantidad de zapatas que van a haber para que tenga columnas en este caso, ¿no? De un módulo, y decimos, esas son las más cargadas, vamos a sacar a una profundidad de 1.5 veces una muestra para hacerlas ensayar y obtener este tipo de curvas. Entonces, una vez que nosotros obtenemos esta presión, ya sabemos si el suelo es normalmente consolidado con esta relación, ¿no? O si es sobreconsolidado haciendo el cociente entre la carga de preconsolidación y el esfuerzo efectivo a esa profundidad. Por eso es importante saber qué tan profundo yo voy a realizar mis investigaciones. Entonces, calculo el esfuerzo efectivo, hago este cociente y veo si es igual a 1 o mayor a 1. Entonces, si me sale igual a 1, simplemente aplicamos esta fórmula. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están? Entonces, si nuestros cálculos de provenientes de nuestra consolidación nos dan estos resultados, aplicamos esta fórmula en donde tenemos en esa decompresión es la pendiente de esta rama entre la relación de vacíos inicial, que es este punto de diagrama. Entonces, el estudio de mecánica de suelos nos va a brindar esos datos, uno los opera, sin problema, y nos da el asentamiento en un suelo normalmente consolidado. Sin embargo, para el suelo sobreconsolidado hay dos fórmulas tradicionales en función a estas condiciones. Y
con parámetros bastante similares uno puede calcular esos asentamientos. Entonces, digamos que hasta este punto uno ya tiene el 50% del análisis suelo-estructura para calcular el módulo de balazo. No sé si acá hay alguna consulta sobre asentamientos. ¿No? Con este método elástico. Ya, entonces, acá hay algo importante también que mencionar, ¿no? Nosotros hemos visto ya el asentamiento por suelos granulares, el asentamiento elástico basado en el módulo de elasticidad, y hemos visto el asentamiento en suelos finos, que es el asentamiento prácticamente lineal con una consolidación de suelos. Entonces, eso tienen que tener claro desde ahora. Cuando vayan a analizar un suelo granular, se va a tener que hacer como un ensayo in situ, ¿no? Por el tema de las muestras inalteradas, que son muy difíciles de obtener, y nos da un alto porcentaje de fidelidad. Y en suelos finos, obviamente, tenemos que ver muestras inalteradas, ensayarlas, ¿no? Y nos va a dar un alto nivel de fidelidad. Bueno, ese es un módulo de elasticidad que se ve para un suelo mejorado, ahora no lo vamos a ver, pero quería mostrarlo para que sepan que el módulo de elasticidad se tiene para un suelo natural y para un suelo mejorado, alterando un poquito sus propiedades, como son el área de reemplazo con el sistema o con la tecnología que se vaya a utilizar para el mejoramiento del suelo. Luego, ya vamos un poquito a lo que nos compete. Entonces, nosotros para hacer un análisis estructural, ya hemos visto un poco el análisis geotécnico, el primer 50% de lo que es la intervención sobre la estructura. El segundo 50% es cómo conseguimos nosotros una estructura, ¿no? Primero tienen que darnos unos planos arquitectónicos, un análisis en 3D, un análisis en planta, unos cortes para saber más o menos la cantidad de pisos y la cantidad de carga que probablemente podríamos transmitir al suelo para proceder a hacer nuestros cálculos de asentamientos iniciales. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros primero, en base a la norma 020, estimamos aproximadamente la magnitud de las cargas en función de la distribución arquitectónica de la arquitectura, para la redundancia. Entonces, luego el segundo paso es entrar a la norma 050-070, dependiendo del material, y empezar a hacer predimensionamientos de vigas, columnas, muros, inclusive, haciendo una rigidez, una densidad de muros. ¿Para qué? Para poder estimar a través de la norma 030 la verificación de la rigidez lateral y hacer una serie de verificaciones, como por ejemplo un análisis nodal, los periodos, el comparativo entre el análisis estático y dinámico. Y en cuarto paso, nuevamente regresamos a la norma 060, la norma 030, para ver cómo diseñamos estos componentes que inicialmente habíamos predimensionado, ¿no? Entonces, pero acá lo que tenemos es básicamente digamos, los resultados de la superestructura. O sea, tenemos desde el nivel del terreno superficial hacia arriba, pero aún no hemos visto nada de la cimentación. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, le hemos puesto este tipo de apoyos. ¿Ustedes ya han llevado cálculo estructural con este tipo de modelos, con CAPS o algo así? Con SAP hemos empezado nada más. Ya, es igual. Entonces, aquí se ven los apoyos, ¿no? Entonces, inclusive hemos estudiado una estructura con apoyos móviles o fijos, ¿no? Pero esto es una representación bastante alejada de la realidad del suelo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es calculando la estructura y tomando las fuerzas y tomando todo ese tipo de acciones que van a actuar en un terreno para calcular la cimentación, digamos, con una representación un poco alejada de la realidad, que son estos apoyos, ¿no? Fijos y móviles, o encontrados inclusive, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos estudiado la estructura independientemente de los apoyos. Entonces nosotros vamos a interpretar la transmisión de carga hacia las zapatas como lo que vemos en pantalla, ¿no?
de la losa, las cargas transmitidas a las columnas, de las columnas a las vigas, no, de las vigas a las columnas, perdón, y de las columnas al suelo. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzos es lo que vamos a hallar acá? Vamos a hallar dos tipos de esfuerzos. Primero, el esfuerzo de cargas estáticas, de carga muerta más carga viva, con fuerzas axiales y momentos flectores que van a actuar en un 100% de la vida útil de la estructura. Y también vamos a encontrar cargas dinámicas que van a actuar en un tiempo muy corto en función a las cargas permanentes o las cargas estáticas, que son ya cuando el sismo involucra un proceso de acción con la estructura. Que obviamente las dimensiones tienen que estar preparadas para ese tipo de solicitaciones. Pero en el caso de asentamientos, ¿con qué carga creen ustedes que vamos a trabajar? ¿Con las cargas permanentes o con las cargas donde tenemos que añadirles el sismo? Eso es el sismo. Pero ¿por qué no? Está bien tu respuesta, pero falta pulirlo un poquito más. Porque cuando tú dijiste por estar ahí, exacto, ¿por qué? Porque actúan el 100% del tiempo a lo largo de la vida útil de la estructura. Entonces, cuando hagas un cálculo de estructura, un cálculo de asentamiento, vamos a darle más énfasis a ese tipo de cargas, porque actúan a lo largo del tiempo, en toda la vida útil. Por ejemplo, ahorita esta estructura está actuando el 100% de la carga viva y de la carga muerta. Y lo mismo pasó ayer, y lo mismo pasó ayer, y lo mismo pasó hace un año, y lo mismo pasará hasta que ocurra un sismo. Entonces, las cargas, para calcular los asentamientos que hemos mencionado anteriormente en las días pasadas, se hacen con este tipo de cargas. ¿Correcto? Y las cargas para el diseño en concreto armado, ya para ver la dimensionamiento, ahí sí ya entra el análisis sísmico, la participación de estas cargas o estos momentos fluctuadores que amplían la sección transversal. Pero aún no hemos visto nada todavía de cómo plantear una simulación, ¿no? Tenemos ahí algo tentativo, que todavía no hemos entrado en materia. Entonces, para entrar en materia, nosotros tenemos que tener varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber la ubicación de los sondeos en planta, ¿no? Por ejemplo, los OCPT, las líneas de magnedoble, de física, por ejemplo. Entonces, podemos hallar, en función a las cotas de las investigaciones, un perfil estratigráfico en donde nos dé la radiografía de lo que está pasando en el suelo. Entonces, en esta radiografía podemos ver los niveles, cómo el nivel no es uniforme, podemos ver a qué nivel cortar, a qué nivel inclusive colocar nuestro nivel de forma de cimentación y ver, por ejemplo, yo veo acá un nivel freático, ¿no? Bueno, voy a cortar y quitar, por ejemplo, el suelo, el topsoil, ¿no? Entonces yo sé que hasta acá voy a colocar el nivel de forma de cimentación un poquito más abajo, ¿no? Y el módulo va a estar por aquí. Entonces yo voy a tomar estos valores de módulo de necesidad, ¿no? O lo que tenga que correccionar para obtenerlo. Entonces tenemos nosotros que de esta data ordenada, tener las cotas del terreno, la clasificación SUS, los valores del SPT, los contenidos de humedad, los contenidos de fin, el límite líquido, el límite plástico, ¿no? Profundidad a nivel freático y en función de correlaciones con los SPT, ya que tengo un perfil de las investigaciones, saber los módulos o conocer a qué profundidad y qué magnitud tienen los módulos de necesidad en profundidad. Eso me va dando más o menos una idea, o como se dice usualmente un feeling, de cuánto estoy al nivel de rigidez, ¿no? Entonces, y ahora sí vamos al método de análisis de cimentación. Nosotros para poder diseñar una cimentación tenemos que tener en claro cuántos métodos, sino tenemos que tener en claro cómo abordar cómo pasar del modelo matemático que hemos hecho en SAP, TAPS, o lo que sea,
al modelo que con el que vamos a empalmar para calcular la cimentación, porque muchos de los modelos que vamos a utilizar para calcular la cimentación no consideran la rigidez entre la columna y la losa, simplemente lo interpretan como la colocación de cargas, ¿no? Entonces, para poder considerar esa interfaz, digamos, superestructura, cimentación, ¿no? Nosotros tenemos que ver qué método utilizar. Si utilizamos el método convencional o el método flexible. Obviamente, el método convencional es una exageración del método flexible porque llegamos a la rigidez máxima a ese tipo de interacción. Entonces, el método rígido aplica cuando la cimentación es más rígida que el suelo. Por eso es que las zapatas nuestras son bastante peraltadas, ¿no? para una columna que capaz no de tanto funcionamiento, ¿no? Entonces, aplica cuando la cimentación es más rígida que el suelo de apoyo y aplica zapatas y se tiene una distribución lineal de presiones. El centroide coincide con la línea de aplicación de la resultante de cargas. Eso está como que más controlado, ¿no? Entonces, para el método flexible ya estamos hablando de una solución ya no analítica, sino una solución a través de elementos finitos o diferencias finitas. Y aplica cuando la cimentación es más flexible que el suelo. Caso típico de una platea de cimentación. O sea, cuando ustedes vayan a calcular una platea de cimentación, tienen que hacer la verificación. Si es que pueden calcular ese tipo de cimentaciones con el método convencional o con el método flexible. Lo más probable es que caiga en ese campo. Entonces estamos aplicando ya otro tipo de análisis, que ya no son las ecuaciones algebraicas, sino son ecuaciones diferenciales, y tendremos que trabajar las ecuaciones diferenciales con un método matemático, con métodos numéricos, elementos finitos, y pasar las ecuaciones algebraicas para poder encontrar los esfuerzos en la tarea. Entonces, aplica este método cuando la cimentación es más flexible que el suelo de apoyo, aplica para plateas. Entonces se hace uso, bueno, acá es un poco ya, lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta. Entonces, para modelar las plateas se hace, o se llevan a cabo dos tipos, uno puede elegir dos tipos de análisis, ¿no? Uno que es a través del espacio infinito, que se toman en cuenta la platea del suelo como elástico y solo cosa. Son modelos matemáticos muy avanzados, en donde uno ya coloca las propiedades del suelo, el programa por ese tipo de metodologías, resuelve la compatibilidad o compatibilidad de formaciones y mide esfuerzos en la losa de cimentación. Ahora, el otro modelo, que es el que utilizamos casi la mayoría de personas que nos dedicamos a esto, es aplicar el uso del modelo de Wimmer, ¿no? Que es la simplificación del modelo del semiespacio infinito, suponiendo que el suelo apoya en una cama de resortes, ¿no? Entonces, cada resorte es independiente uno del otro, y es lo que se le conoce como el input del módulo de balasto. Entonces, ¿cómo se calcula el módulo de balasto? Perdón. Antes de eso, nosotros tenemos que decirle a nuestro programa que considere la interacción superestructura-cimentación. ¿Cómo lo hacemos? Con esta fórmula. Con esta fórmula de longitud característica. Entonces, si cumple la longitud de L es menor a 1.5 veces esa raíz cuarta, ¿no? El cálculo de las expresiones de concreto se hizo mediante el método regio convencional. Si la condición si la condición no se cumple, tienes que hacer el cálculo con el método flexible. Entonces, de esa manera uno puede distinguir qué método utilizar. Generalmente para plateas esto se va a cumplir esta condición, que es la rigidez del suelo por la base como el denominador, y en el numerador 4 veces su módulo esencial concreto con la rigidez de la platea. Entonces haces esta verificación y ya sabes en qué horizonte estás. Y acá viene otro misterio. Nosotros tenemos varios tipos de apoyos. En este caso, lo más probable es que nosotros conozcamos estos tres promedios, ¿no? Entonces, si lo quieres ver desde un punto de vista geotécnico, estos tres apoyos es una representación del apoyo que va a tener la estructura en el suelo, ¿no?
Entonces, acá tienes un suelo muy rígido, acá tienes un suelo menos rígido y acá tienes un suelo completamente rígido. Entonces, es una simplificación, no digo que está mal, pero es la simplificación. Ahora, para utilizar lo que les comento, la integración sobre estructura, tienes que empezar a pensar en otro tipo de apoyo. Ya estamos idealizando el suelo, ya no con este empotrado, con este apoyo móvil o con este apoyo fijo, sino que estamos empezando a pensar en un apoyo tipo resorte, que es la representación no tan real, pero bastante cercana a la realidad, que puede tener la estructura en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros introducimos a los programas de cómputo cuando utilizamos el modelo de Winkler? Es la constante de balasto, que es la que nos ayuda a calcular estas informaciones, y posteriormente los esfuerzos actuantes en la platea de simulación, con la zapata. Entonces, pero acá nos genera otro dilema, ¿no? Porque nosotros hemos analizado nuestra estructura con estos apoyos, pero al final vamos a terminar calculando la cimentación en algún programa de cómputo, en este caso el programa Moruega de Procito, el programa Losas, que concibe solamente el apoyo de resorte. Entonces, por eso hay que saber bien cómo calcular esta constante de resorte. No solamente ir a una bibliografía, ver para suelos regulares el módulo de balasto es X, ¿no? O ver en una tabla la capacidad portante del suelo, correlacionable, y saber que ese es el módulo de balasto. Eso es lo peor que pueden hacer. Lo que tienen que hacer ustedes es, si van a utilizar la metodología de Winkler, es número uno, conocer el asentamiento real que va a ocurrir en esa cimentación, como lo hemos visto anteriormente, tanto para un suelo elástico o para un suelo granular o fórmulas elásticas, como para un suelo fino con fórmulas de consolidación. Pero estamos hablando de lo que ustedes tienen en su estudio de mecánica de suelo. Si ustedes hacen una correlación con estas maneras un poco ortodoxas de poder calcular el módulo de balasto, les estoy comentando desde ahorita que ustedes han pagado en vano un estudio de mecánica de suelo, porque no están utilizando esos datos por los cuales ustedes han pagado, ¿no? ¿Cuánto cuesta un estudio de mecánica de suelo? 30.000, 50.000 soles. Entonces, ese dinero que ustedes están pagando no lo están utilizando para hacer los cálculos estructurales o desde el punto de vista estructural para una cimentación. Entonces, cuando ustedes tengan un estudio mecánico de suelo, lo que tienen que ustedes que ver es, si tienen un suelo granular, ver el SPT y ver cómo correlaciona eso con un módulo de elasticidad para calcular ese asentamiento. Lo llamo al ingeniero estructural y le digo, ¿cuánto me transmite esta carga? Hago el cociente y me sale el módulo de elástico. Y lo mismo para arcillas. Cuando vean arcillas, tienen que ver su análisis de consideración dimensional y saber qué parámetros han obtenido de ahí para calcular el asentamiento y dividir entre la presión que transmite la zapata platea y calcular ese coeficiente de balasto. Y ese coeficiente de balasto lo van a meter como input al programa que ustedes estén viendo en ese momento para el cálculo de la platea. Entonces, para hacer la interacción suelo-estructura necesitamos, desde el punto de vista estructural, ciertos datos. Por ejemplo, la geometría, las propiedades de materiales, las cargas, las funciones de frontera. En este caso, ¿cuáles son? Los resortes. Ya no estamos hablando de un apoyo fijo, un apoyo móvil, ¿no? Luego, bueno, y las salidas del programa van a ser los momentos, y vamos a verificar el dimensionamiento en planta, si es que el asentamiento está dentro o no de lo permitido, y si la capacidad portante o no está dentro de los esfuerzos que las cargas han transmitido al terreno. Y en función de eso ya recién podemos obtener el refuerzo de acero. Y vamos a para terminar la información. Entonces, todos estos datos son utilizados para contemplar o estimar la deformación de la cimentación. Entonces, ¿qué usamos nosotros? Por ejemplo, el esfuerzo dado por las cargas y el tamaño de la cimentación real. El asentamiento resulta del cálculo geotécnico sobre la estructura. O sea, estamos utilizando las cargas reales de la estructura y las propiedades reales del suelo, o sea, las propiedades de deformación del suelo, para calcular el módulo de balasto
en la estructura. Entonces yo lo que te pregunto es, a este nivel, ¿qué valor de módulo de elasticidad uno puede introducir en un software? ¿Cuál podemos utilizar? ¿El calculado por este método analítico que les digo? ¿O el que sale en la bibliografía, que está generalmente basado en carreteras, en K30? En analítico, obviamente. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que trata esta charla. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, en los programas de Geociclo? En este caso, el programa LOSAS, que resuelve este tipo de problemas. Lo que hace el programa es pedirnos dos tipos de constantes. La constante de Wigner, que el programa denomina C1, o C sub 1, y la constante de Pasternak, que es la constante o un resorte horizontal, ¿no? Que puede ser la profundidad del plano. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es C sub 1 o el módulo de Wigner. Entonces, el programa tiene dos maneras de dar resolución. Una es introduciéndolo manualmente y otra es que lo calcule en función a los módulos de necesidad. Entonces, haciendo más recálculo o más énfasis en esto. Si nosotros queremos calcular los módulos de balasto de la manera analítica, tenemos que hacer uso de la norma ACI 336, ¿no? Que dice análisis sugerido, procedimientos de diseño de zapatos combinadas y losas de cimentación. Porque esta norma nos va a llevar a este procedimiento de cálculo en donde nos dice que el bulbo de presiones para una losa, platea de cimentación o zapata combinada es mucho más profundo, 2 veces B, que un bulbo de presiones para un pavimento. Y este tipo de cimentación se resuelve con el ACI 360, ¿no? Que es el diseño para losas sobre terreno. Entonces, hay que tener en claro que ambas estructuras transmiten cargas en un bulbo en profundidad muy diferente. Esto es lo que transmite un pavimento muy pequeño, por eso es que se hace con un K30, y esto es lo que transmite una edificación como esta al suelo, mucho más profundo. Entonces, acá tengo más asentamiento que contemplar. Entonces, por eso es que si yo transmito la misma carga, voy a tener aquí un módulo de balasto mucho más pequeño que el que transmito en el pavimento. Acá tengo 300, acá tengo 30.000, perdón. Entonces, voy a tener si yo hago la división 15 entre 300, me va a dar 5 centímetros para la misma carga, pero un bulbo más grande. Pero si yo tengo una carga de 15 toneladas y lo divido entre un módulo de balasto mucho más rígido, porque tengo un bulbo más pequeño, me va a dar un asentamiento de 0.5 contra 5 centímetros. Entonces, una cosa es diseñar para un balasto de un pavimento, que generalmente se obtiene muy rápido en la bibliografía que existe. Y otra cosa es muy diferente diseñar por un balasto proveniente de un método analítico, que es el que les comento, a través de la metodología de la CI 336. Eso lo tienen que tener pero claro, no es que recién como que voy a aprender o ya cuando salgan a trabajar. Entonces, para la misma presión voy a tener diferentes módulos de balasto. Entonces, le repito otra vez, una cosa es diseñar una cimentación con un bulbo muy profundo y otra cosa es diseñar un pavimento con un bulbo muy pequeñito y el correspondiente módulo de balasto que es muy alto. Entonces, ¿qué es el módulo de balasto? Que lo hemos mencionado tanto. El módulo de balasto es un artificio matemático que utiliza el ingeniero estructural para poder calcular los esfuerzos internos de una cimentación de concreto y posteriormente calcular el acero de refuerzo elástico. Su uso está muy popularizado por la facilidad del cálculo en comparación a otros métodos empleados en la construcción de estructura. El método del semiespacio infinito. Estamos hablando entonces ahorita el modelo de Wigner, que hace la representación del suelo a través de una cámara de resortes, y el input para que calcule estas informaciones es a través del módulo de balasto. Y esto es lo más importante. No es una propiedad del suelo, pero tiene que ver mucho con él.
Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. No es una propiedad del suelo, es un input que necesita un programa de cálculo para poder conocer las presiones que ocurren y que uno tiene que tomar en cuenta este valor en comunión con el ingeniero geotécnico y el ingeniero estructural. ¿No? Porque el ingeniero geotécnico brinda los asentamientos y el ingeniero estructural brinda las cargas. Y ahí vemos cómo nosotros hacemos esta interacción. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula el módulo de balazo? Hay varias maneras, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, utilizar un K30, ¿no? Pero el bulbo de una placa de 30 centímetros, una placa de 30 centímetros es así, ¿no? Entonces el bulbo será así. Para una cimentación como la que vemos en esta estructura, las zapatas, ¿de qué tamaño son? Por lo menos eran de 3×3. ¿Ustedes creen que el bulbo es compatible? No, ¿no? Entonces, descartaba el método de K30. Luego, una placa de carga. Una placa de carga se hace también en una placa, ¿no? De 50-50. Lo mismo, el bulbo tampoco va a ser igual. Jonathan. Ya, entonces, hay varias maneras de realizar el cálculo del balasto. Les vuelvo a hacer énfasis. Descartemos el de la dirección de carga, porque no es representativo, el factor de escala, que la misma manera del K30, bueno, acá hay una fórmula que es dobles, que también puede ser útil, pero tenemos que calcular el módulo de la necesidad ponderado a profundidad. Y luego, ese es el método que yo les recomiendo, que es el que nos ayuda a tomar todas las deformaciones o todos los asentamientos dentro del bulbo de presiones, sumarlos todos, haciendo un análisis multicapa y cuando tengamos suelos finos, utilizar también los análisis de consolidación. Entonces, una vez que ya tenemos calculados esos asentamientos, lo único que hacemos es preguntar al ingeniero estructural cuánta carga le está llevando a esa zapata o a esa platera. Entonces, tenemos este valor, agregamos el cociente y tenemos el valor del módulo de necesidad o la constante del resorte que vamos a utilizar y introducir al programa de cálculo. Entonces, bueno, esto es un poco del método finito, cómo un programa obtiene todas estas matemáticas simplemente utilizando la ecuación de la deformación de las vigas, ¿sí? Pero colocándole resortes acá. De esta manera, bueno, creo que tenemos poco tiempo, entonces lo que tenemos que entender es que estas soluciones son a través de ecuaciones diferenciales, ¿no? La ecuación diferencial de la viga de inflexión se soluciona a través del método finito, lo cual este método numérico nos da ecuaciones algebraicas donde ya podemos nosotros a través de un sistema de álgebra lineal solucionar esas ecuaciones, ¿no? Matriciales, pero lo que les quiero comentar es que haciendo toda esta matemática uno obtiene estos valores de presiones que son lo que se muestran en los programas. En este caso es una imagen de una platera que se modeló 8.5, un balasto, se le cargó con determinadas cargas en columnas, ¿no? El programa armó la matriz, calculó los desplazamientos y pudo calcular. Estas son las rigideces que le colocamos, esas son las deformaciones que obtuvo el programa a través de solucionar todo esto con una álgebra lineal, y estas presiones que vemos aquí son los colores de color rojo, verde, amarillo que vemos en esta imagen. Entonces, bueno, yo hice un cálculo manual con el método multicapa, ¿no? Y con el método que calcula el programa, ¿no? Donde, como les acabo de mencionar, no hice uso del coeficiente de Poisson. Entonces, ahí me salió un módulo de balasto de 2.73, haciendo el cociente de esta carga entré en un desplazamiento de 3 pulgadas. Entonces me salió 2.73 y haciendo el cálculo del programa le salió
268, no está tan lejos. Entonces, este valor lo introducimos aquí, ¿no? Bueno, introducimos el módulo de la elasticidad, hicimos el cálculo, obviamente, esa es una foto del ACI 336 que nos dice que el vuelo de balasto es la presión entre la deformación. Estamos haciendo el mismo procedimiento, hemos calculado el asentamiento, tenemos la presión que hay que romper estructural, es 15%, y de manera manual nos dio 273, y con las fórmulas del programa nos botó 268, o sea, estamos más o menos cerca, ¿no? Entonces el programa, bueno, utiliza estas fórmulas gigantescas que esa me la brindó, me había desesperado y me dio con la fórmula. Y bueno, operando todo esto, tengo que mencionar que esta fórmula está en función del módulo de la elasticidad, por eso es importante tenerlas. Entonces uno resuelve esas ecuaciones a través de un cálculo, ¿no? Opera y nos sale que es 2.68 como lo que mostré en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, bueno, vamos a ver si esto funciona. Entonces hice simplemente una losa de 30 por 30, introducí los valores considerando el módulo de Poisson y me dio un parámetro de 3.48, creo que es bastante mayor. ¿Eso lo podemos modelar ahora? ¿O es otro modelo que vas a presentar? No, quería contar la historia. Ah, ok. Sí. Si gustan, lo modelamos un ratito. Ya, entonces, sí, la idea. Pero quiero que ellos entiendan que no es el programa que utilizar, sino es la introducción de los datos, que es lo que tienen ustedes que llevarse el día de hoy. Entonces, introducimos un balasto que considera el módulo de Poisson igual a 0.30, ¿no? Entonces me salía de asentamiento 28.15 milímetros o 2.8 centímetros, ¿no? Hice otra prueba, pero ya con un coeficiente de Poisson de 0.01 para que el programa lo calcule con sus fórmulas internas, ¿no? Y me salió 2.69, como lo habíamos hecho ya manualmente, ¿no? Y obtuvimos un desplazamiento de 36 milímetros o 3.6 centímetros, ¿no? Y luego, de manera manual, con un módulo de Poisson de 0, obtuvimos de manera manual un asentamiento de 2.73. Este valor lo coloqué directamente sin un precálculo del programa y nos salió un asentamiento de 35.82 milímetros, que es muy similar al cálculo manual que hice con un cálculo, el procedimiento del ACI, que da 3.582, acá con 35.82. Entonces quiere decir que el programa converge con los métodos manuales, pero este es un ejemplo bastante teórico, es una losa rectangular. Entonces, bueno, ese es un poco de los resultados. Un resumen de lo que presenté anteriormente. Entonces ahora sí vamos a poner un poco más real, ¿no? Entonces yo tenía este perfil de suelos, estamos viendo SPS, SPM, nivel freático 1,20 m, arenas, mimosas, números de golpes 8, 12, 16, 11, por acá 16 en profundidad, y con las correlaciones que les comento, allí el módulo de elasticidad, por ejemplo, 1000, 1300, 1800, acá abajo, por ejemplo, tengo un número de golpes de 12 con una arena con un poquito finos, y acá tengo una arena limosa con 11 y bajó de 1300 a 951. Entonces acá probablemente tengan un bajón en el funcionamiento. Entonces así obtuve el módulo de necesidad. Desarrollé esta hoja de cálculo con las fórmulas que les digo con unas elásticas, donde coloco la carga en una presión de 3.84 toneladas metro cuadrado, ¿no? La forma de la platea era esta, bastante irregular. No sé si ven acá esta pequeña platea, obviamente 2 a 1, ¿no? Entonces introducí los estratos para la arena, para el SP, para el SPM, ¿no? Y los diferentes módulos de elasticidad que encontré de mi estudio de mecánica de suelos. Entonces, aquí
calculé toda esta gama de números, esta columna de números, es el factor de influencia con estas variables M1, N1 que variaban con la profundidad. Entonces, si recuerdan, ¿no? Acá están los porcentajes. Mira, por ejemplo, al nivel superficial tengo un 99%, ¿no? Y al fondo tengo acá tengo ya casi un 10%. Entonces yo puedo decir que mi V de presiones termina acá. ¿Te das cuenta? Entonces, opero con las fórmulas que les he dicho y me sale un asentamiento de 1.91 centímetros. Hago la división de 3.8 toneladas metro cuadrado entre 0.091 metros, perdón, y me da un módulo de elasticidad de 200 toneladas metro cúbico o 1.97 meganewtons entre metro cúbico, que es la unidad que permite el programa. Ahora, yo les quiero decir de acá algo. Aproximadamente, para que tengan los módulos de balasto en medio, ¿no? Un módulo de balasto en suelo natural está entre 100 a 500, 100 a 600 toneladas metro cúbico, ¿no? Un suelo que, digamos, es propenso a deformarse. Un suelo que es muy rígido está superando los 1000 toneladas por metro cúbico, ¿no? Un suelo blando está obviamente menos de 100. Entonces, si ustedes ven en su vida, o sea, ya ustedes van a iniciar ya un medio profesional, si ven un módulo de balasto en un suelo blando de 5000, eso quiere decir que este valor lo calculó con correlación. Entonces, obtuvimos este valor de módulo de balasto de 1.97 meganewtons entre metro cúbico de este cálculo manual, como lo hemos presentado con las fórmulas de la CI, ¿no? Hicimos la corrida y miren lo que obtuvimos. Por ejemplo, esta es la losa que yo analicé en el programa Losa 305. Me salió un asentamiento de 1.91 con un módulo de elasticidad de 1.96 meganewtons. Entonces, este valor yo lo introducí en el programa a esta platea. Y miren lo que me arrojó en el punto centro. Yo voy con la flecha y el asentamiento debe estar entre 18 milímetros y 22.5, y ahí me salió 1.91. Entonces eso quiere decir que el programa converge cuando le colocas los datos de manera correcta como lo que hemos estudiado ahora. Entonces, si yo analizo esta platea, por ejemplo, esta pequeña platea, a mí me salía, yo lo que denominé efectos A2, me salía un asentamiento de 1.42 centímetros o 14.26. Entonces, si yo voy al centro, más o menos está en este color verde, me da entre 13.50 y 18. Y ahí me salían 14.26. Eso quiere decir que está convergiendo bien. Y de la misma manera, al colocarle este valor de balasto de 3.36 meganewtons, me salía 13.46 milímetros. Entonces, si yo voy al centro de la platea, estoy en este colorcito verde. Voy acá y está entre 9 y 13.50, y ahí me salía 13.46. Entonces eso quiere decir que estoy en el orden. Entonces, dos cosas que hay que llevarnos en claro. O sea, los métodos y la matemática y los métodos matriciales, ese tipo de cosas funcionan bien cuando uno introduce los parámetros correctos. En ese caso, los parámetros que tú has obtenido de tu estudio de mecánica de suelo. Si comienzas a utilizar correlaciones con el módulo de balasto, por ejemplo con K30 o con capacidades importantes, eso te va a dar unos resultados que no convergen. Y acá te lo acabo de demostrar, ¿no? Yo creo que con eso te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué valor de módulo de elasticidad pasa mejor a los programas de punto? Y con eso terminamos. El modelado. Chicos, ¿qué tal? Ahorita, bueno, se ha hecho un poco de teoría, ¿no? Teoría, y se ha discutido algunos resultados, ¿no? Ahora lo que van a ver es un modelamiento aplicativo directamente de lo que se ha hecho, y hacer referencia también de la parte teórica, ¿no? El programa es un programa que tiene una secuencia de pasos muy intuitiva. Entonces nosotros nos vamos a centrar en la columna de la izquierda,
que nos lleva a la columna cuadros que vemos aquí. Entonces, la columna cuadros nos va a ver cómo llamar al proyecto o la tarea, por ejemplo, clase, descripción, platea rectangular, y el cliente el autor, el nombre de cada uno de ustedes, en este caso mío. En configuración, lo que nosotros podemos introducir es directamente el parámetro editar y verificar cómo queremos diseñar el modelo armado, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos elegir la 6 y la 18. Darles un tiempo para que te sigan. Perdón. Sí, la idea es que te sigan. Configuración editar. Yo le he hecho irregular adrede para que puedan ver la flexibilidad de dibujo que tiene el programa. Tranquilamente hubiésemos hecho una zapata rectangular, ¿no? Ortogonal, entre sus lados. Pero de esta manera podemos ver que podemos dibujar cualquier tipo de geometría para cualquier tipo de proyecto que se nos esté dando para resolver. Entonces acá hay una serie de comandos que nos permiten hacer, por ejemplo, aberturas en el mismo macroelemento. Vamos a ver si me... En este caso no vamos a dibujar una apertura, vamos a ir directamente a colocar el módulo de balasto. Estos comandos de acá son una cantidad de comandos en donde yo puedo refinar, ¿no? A través de un módulo interno del programa, si es que las juntas están se intersectan de manera correcta con las líneas. En este caso lo hemos hecho bien, así que no había mucho que realizar aquí. Sin embargo, aquí, por ejemplo, yo creo que sí hay que generar una malla, como lo vengo comentando, es la manera correcta de cómo el programa ya nos comienza a pedir nuevamente las dos opciones para añadir estos famosos coeficientes que hemos discutido en las diapositivas anteriores, que es el módulo de balasto, que es el C1, y el módulo de pasta, que es el C2. Entonces, digamos que vamos a realizarlo de manera gráfica. Entonces, generamos la manera gráfica y el programa automáticamente va a seleccionar el macroelemento y nosotros vamos a hacer clic dentro del mismo. Hacemos clic dentro del macroelemento y nos va a salir este cuadro de diálogo, que es lo que tanto hemos conversado en la diapositiva. Entonces acá sí me voy a hacer un poquito acá hacia el decan. Entonces hemos conversado del módulo de balasto, correcto. Tenemos dos opciones. Uno, que el programa lo calcule haciendo clic aquí, y otra manera, introduciéndolo manualmente, como lo que hemos hecho en las diapositivas, dando un valor en esta zona. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué valor van a colocar aquí? ¿El valor del cálculo analítico o el valor del cálculo de correlación, cosas que están por ahí dando vueltas y distrayéndolos? El analítico. Entonces, este yo creo, no es que yo crea, este es el paso más importante del modelamiento de una losa o una platea en el programa Losas de Geocic. Es saber qué cálculo va a entrar acá. Entonces, yo lo que les sugiero es que lo que vayan a colocar ahí lo hagan internamente en una hoja de cálculo, ¿no? Programan por las fórmulas que les he dicho, hacen su rutina y estiman un valor de balasto y lo obtienen. Entonces lo que van a hacer es compararlo con lo que les arroja el programa en función a un módulo de elasticidad. Entonces de esas dos maneras ustedes pueden ir calibrando su modelo.
como en mi época no habían esas herramientas disponibles, yo he calculado los balastros de manera manual y yo estoy siempre colocando en esta zona, en este recuadro, el valor que sale en mis cálculos previos. Pero ustedes ahora que ya tienen esas herramientas tan potentes, pueden tranquilamente hacer uso del cálculo del módulo de balastro del programa, que sale de las fórmulas que le mostré con esas fórmulas bastante grandes, la sumatoria. Entonces, lo que quiero que sepan es que ese es el paso crucial. Ustedes aquí introducen un valor, digamos, muy exagerado. Puede ser que la deformación y el esfuerzo que ustedes vayan a tener en su modelo matemático que les estamos obteniendo se hagan deficientes. Y eso no es lo que queremos. Queremos que ustedes calculen sus plateas, sus zapatas, y las calculen súper bien. No bien, sino súper bien. ¿Cómo las van a calcular súper bien? Introduciendo esto. Por eso es que nunca me voy a cansar de repetirlo. Introduciendo bien esto y lo corroboran con lo que el programa vaya a calcular. Entonces, vamos a hacerlo haciendo uso del cálculo ejercicio del programa. Hacemos clic en postcálculo y el programa nos va a dirigir a otra casilla de diálogo. En este caso nos está pidiendo el módulo de información. ¿Qué es el módulo de información? Es el módulo de elasticidad. Nuevamente, ¿cómo tenemos el módulo de elasticidad? Lo tenemos a través de nuestro ensayo, de nuestras correlaciones o de nuestro ensayo de consolidación en las arcillas. Pero en las arcillas es un poquito más complicado porque tenemos que crear el módulo de elasticidad no drenado. Hay una fórmula para calcular el módulo de elasticidad no drenado en función al módulo de Poisson. Ahorita no la tengo, pero si la buscan está en un código español. Simulación de palabras de carreteras, el código técnico español, ahí también está esa fórmula. Y ahí pasan a convertir el módulo de elasticidad de corto plazo a largo plazo y viceversa en función al módulo de Poisson. Entonces, por decir algo, vamos a meter un valor de 20 megapascales, ¿no? Un coeficiente de Poisson de 0.3 y nuevamente el programa nos induce a tener bien claro la profundidad de influencia. ¿Cuál es la profundidad de influencia? ¿Cómo se acuerdan? Ajá, entonces por eso es que esos conceptos o esta teoría que yo capaz me he demorado un poco en hacer, tienen que tenerla pero así, ¿no? en la mente y presente, porque muchos programas, en este caso Flow 5, les va a pedir ese tipo de resultados. Ahora, este valor de módulo de elasticidad es un valor único. Entonces, ¿qué valor de módulo de elasticidad creen que va a ir ahí? Si yo tengo un suelo estratificado, pues, es obviamente ese valor promedio o el valor que tenga el módulo ponderado dentro de esta profundidad de influencia. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular ese módulo de elasticidad ponderado dentro de la profundidad de influencia que yo tenga bajo la configuración de mi zapato. Entonces, en este caso, imaginemos que de toda mi certificación que sacar el módulo ponderado, lo coloco aquí. Tengo el módulo de Poisson que es 0.30, así. Esa es la profundidad de investigación que yo he tenido. Hago OK. Y el programa lo va a calcular por la fórmula que les he mostrado. Fórmulas grandes, no sumatorias. Y lo calculo automáticamente. Entonces, de esa manera, ustedes pueden realizar el cálculo de la deformación y la asignación del módulo balastro con estos valores. O lo que pueden hacer es hacer el cálculo previamente con su introducción. Si ustedes recuerdan, a mí me salía, creo que 2.79 o algo por el estilo. 268 también. ¿No? 268, ajá. Ya. Y yo no coloqué el módulo balastro. ¿Por qué? Porque el módulo de Pasternak. ¿Por qué? Porque el módulo de Pasternak, digamos que está contribuyendo a que solo sea más rígido. Yo quiero irme al caso favorable, entonces uno podría optar por descartar el módulo de Pasternak, ¿no? Para ver cuánta deformación el suelo está obteniendo, o puede calcularlo con las fórmulas que ya presentadas
o realizar el cálculo con este pequeño casilla, o esta pequeña casilla que el programa nos brinda, parámetros de elasticidad, paso y profundidad de influencia. A mí me ha salido, como les digo, 2.79. Vamos a colocarlo de manera manual y descartar el valor de Pastel. Entonces, lo añado y ya está. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer algo que creo que también va a aportar. Vamos a regresar al menú puntas y vamos a hacer una zapata un poquito más ortogonal. Entonces, vamos a regresar por acá. Entonces, ¿cuál es la bondad del programa? Puedo modelar diferentes zapatas o un número de zapatas Molosas. molosas en simultáneo. Entonces, de la misma manera, ya definí la junta, estas líneas, agrego el macroelemento, una gráfica, el programa lo selecciona, o selecciona el perímetro posible. Yo puedo asignar de la misma manera, le voy a poner un profesor, en este caso, por ejemplo, 080, algo exagerado, le voy a decir al programa que la losa sea de hormigón, le voy a generar en concreto, le voy a cambiar la 280, por ejemplo. Ok. Ahora imaginen que yo quiero tener una segmentación un poco más 28. real. 28. De la misma manera, voy a colocar una junta, la voy a añadir gráficamente así. ¿Voy muy rápido o está muy bien? No, está bien. Casi todos están igual. Perfecto. Entonces voy a generar una platea un poco más grande y quiero que el programa resuelva todo el conjunto. Entonces, de la misma manera, Logramos. señalo gráficamente. Y genero el macroelemento. Entonces, lo que les quiero decir es que no solamente puedo poner o una zapata o una platea, sino que puedo poner una segmentación completa, ¿no? Entonces aquí, si vemos estas líneas inclinadas, quiere decir que este módulo, esta zapata, ya está asignado el coeficiente de balasto. Vamos a asignarla acá también. Vamos a ver refinado primero. Vamos a dar la dimensión de los centímetros. Y ya dimos el mallado para que se ejecute el análisis por elementos fríos. Y nos vamos aquí nuevamente a lo que es el subsuelo de macroelemento, o diariamente se le llama la introducción del módulo de balasto a los dos elementos que nos faltan asignar. Entonces, vamos al comando subsuelo de macroelemento. Vamos a añadirlo gráficamente. Vamos a seleccionar esta de aquí que nos falta. Probablemente el módulo de balasto sea muy parecido a la zapata del costado. Vamos a ponerle 279. Vamos a obviar el módulo de Pastel para que el resultado del análisis de segmento sea más favorable. Y vamos a añadir a la losa o a la platea que es más grande, probablemente sea un poco menor el módulo de balasto porque tiene más asentamiento. Entonces vamos a obviar 250. Ojo, si nosotros nos damos cuenta aquí, las unidades son el parámetro C1, módulo de balasto es meganewton metro cúbico. Y el parámetro de Pasternak, que es el C2, es el meganewton entre metros lineales. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, de la misma manera, añadimos. Entonces, ustedes podrán preguntarse, mira, yo voy a añadir todos estos puntos, todas estas líneas,
uno por uno, bueno, yo creo que para un ejemplo académico puede ser factible, ¿no? Pero para un ejemplo real, pero para un caso real, hay una opción que el programa permite. Bueno, acá no tengo un modelo preparado de AutoCAD, pero el programa sí nos permite, gracias a este comando que es importar plantillas de un archivo CAD, hacerle clic, jalar un modelo, pues acá no tengo una plantilla de AutoCAD, seleccionamos la plantilla de AutoCAD, fijamos el origen en el 0 y el programa nos va a traer la forma que nosotros hemos definido en AutoCAD para poder ir colocando gráficamente en cada vértice, cada línea, y armar la platea que queramos nosotros estudiar, pero ya desde un archivo, no estar fijándonos en coordenadas, la más menos 6, simplemente desde un gráfico. Entonces, una vez que ya hemos definido nuestras cargas, nuestra geometría y el módulo de balasto, nosotros vamos a asignar cargas. En este caso, si nosotros quisiéramos asignar, por ejemplo, cargas de columnas en esta platea, nosotros nos vamos al comando cargas puntuales libres dentro de un rectángulo, en este caso es el mantenimiento. Entonces, seleccionamos Cargas puntuales libres. no está activo ¿No lo activa? pero bueno. Entonces, el caso de carga es tiene toda la razón. Pero tampoco lo activa, ¿no? Bueno, en los casos de carga, hace un error mío, disculpa, vamos a crear los estados de carga, tienes mucha razón. Entonces vamos a añadir, por ejemplo, la carga muerta. Carga muerta. Definimos el estado de carga y vamos a pedirle carga muerta, vamos a definir carga muerta peso propio. Entonces vamos a indicarle que vamos a indicarle al programa que nos calcule el peso propio dentro del cálculo de presiones. Estos coeficientes que vemos acá, gamma sub f superior o gamma sub f inferior, los vamos a dejar como 1 para que no nos alteren las combinaciones de carga que vamos a dar añadido. Luego vamos a crear otro estado de carga que se llama simplemente carga muerta, en donde nosotros aquí vamos a asignar en la opción código la opción fuerza y permanente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ya le vamos a asignar la carga muerta de la análisis estructural. Ahora lo vamos a ver. De la misma manera, estos coeficientes gamma sub f superior lo vamos a tener como 1 para que no alteren las combinaciones, y el gamma sub f inferior también como 1. Entonces aquí ya tengo asignadas las cargas muertas. La primera va a tomar simplemente el peso propio de la losa, y la segunda va a ser la carga muerta asignada, ¿no?, en función al peso de la estructura. Luego vamos a colocar una segunda carga que va a ser carga viva. Y de la misma manera vamos acá en la opción código vamos a ponerle fuerza, y en la opción tipo vamos a ponerle permanente, ¿no? Una carga permanente. De la misma manera, en esta casilla que dice gamma sub f superior, vamos a ponerle 1, y en el gamma sub f inferior vamos a ponerle 1, añadimos y definimos ya el estado de carga. En ese caso, solamente vamos a trabajar con carga viva y carga muerta, porque como mencioné anteriormente, los razonamientos se producen con ese tipo de carga. Ahora, podemos colocar el símbolo, sí, también, porque se usa, ¿no?
Vamos por ejemplo, 5X. Acá tenemos la fuerza, acá le vamos a poner permanente también. Pero acá hay un grupo que vamos a ver. ¿Usted ya ha visto estructuras? ¿Sí? Concreto armado ¿No 1. han utilizado un espectro de diseño para análisis dinámico? No vamos a meter en líos todavía. Entonces vamos a manejar los niveles de carga muerta y carga viva. Sí, o no. Entonces, para asignar las cargas, va a ser, por ejemplo, si yo quiero asignar una carga puntualmente en una junta, voy a obtener esta opción que dice cargas en juntas o cargas sobre juntas. Entonces yo lo que hago es elegir entre los dos métodos de asignación, voy a elegir el método gráfico y le voy a decir al programa, por favor, asigna la magnitud de carga que le voy a imponer a esta junta de manera arbitraria. Aquí. Y le voy a colocar un valor, por ejemplo, 14 menos 14 kilonewtons, y los momentos correspondientes. Pero lo más probable es que uno no tenga cargas en las juntas, lo más probable es que uno tenga cargas en el interior de las zapatas, que son las columnas que van a ir aquí, por ejemplo, aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, introducir las cargas con este comando que se llama cargas puntuales libres. Cargas puntuales libres nos indica colocar las cargas puntuales en cualquier parte del macroelemento. En este caso yo las voy a colocar aquí, las voy a colocar de manera gráfica. Y yo le voy a decir al programa que, por ejemplo, acá posiblemente existe una columna. Entonces yo le voy a decir, va a haber una carga axial. Allá. Me faltó algo. Para asignar estas cargas, previamente tenemos que designar el tipo de carga que hemos nosotros definido, o bien carga muerta o bien carga viva. En este caso vamos a asignar carga muerta. Entonces, una vez que le estamos diciendo al programa, vamos a introducir la carga muerta, vamos a hacerlo de manera gráfica. Entonces, imaginemos que tenemos acá una columna, ¿no? Hacemos clic en cualquier punto del macroelemento, en este caso se nos ha brindado con las coordenadas menos 4.38 y la 6.17. Entonces vamos a poner aquí 100 kilonewtons sin momento. Entonces se asigna. Acá me indica que está mal introducida la carga axial. ¿Por qué? Porque para introducir la carga axial yo tengo que colocarla con un signo negativo. Y ahora sí, esta carga con signo negativo me está diciendo que vaya hacia abajo. Entonces, de la misma manera, yo voy a colocar otra carga en columna, por ejemplo, seleccionar el mismo comando, añadir gráficamente y la coloco aquí. Ahora yo le voy a poner, como es una carga de columna interior, le voy a colocar un valor mayor, 150. Listo. De la misma manera, para la columna exterior, le voy a cambiar la dimensión. Y así, cuantas columnas encontremos en nuestro plano de lectura. Ahora, uno podría preguntarse, ¿no? ¿Voy a introducir las cargas de cada columna? Entonces, obviamente que sería una locura, ¿no? Por eso es que el programa también te dice que hay una opción de exportar tablas desde Excel. O sea, nosotros tenemos nuestro análisis en un programa de análisis estructural cualquier SAP, por ejemplo, y le pedimos al ingeniero estructural, por favor, bríndame tus cargas exportadas en Excel. Tú las exportas
las configuras de cierta manera y las pasas al programa y ya comienza a jalar las cargas, carga viva, carga muerta, carga de simple sin tener que digitarlo. Entonces, ya hemos cargado o abastecido el programa con carga muerta, vamos a abastecer el programa con las cargas vivas de la misma manera, con el mismo comando. Obviamente acá tenemos ya marcadas las columnas, ¿no? Introducimos de manera gráfica, un valor menor, en el ejemplo habíamos puesto 100, de carga muerta, vamos a colocar acá unos 80. De manera la columna central, vamos a poner aquí 90. También que aproximadamente la rotación de la misma manera esta columna central 90. Entonces, ahí hemos asignado las columnas. Ahora, ustedes se preguntarán cómo hacemos para introducirlas de manera, digamos, menos trabajosa, ¿no? Introducir cada volumen en una platea de 50, 60 columnas es complicado. Entonces, el programa también tiene un modelo de una opción para importar datos. Se nos explica acá, tenemos que tener una hoja de Excel preparada. En este caso no tenemos, pero nos ayuda muchísimo. Entonces aquí también vamos a añadir cargas en esta zona. Aquí por ejemplo vamos a seleccionar la carga muerta en la zapata superior de la gráfica. Vamos a darle también menos 100. Vamos a colocar en la otra menos 100. La carga muerta. Vamos a asignarle el estado de carga viva en la gráfica, el número satélite. Son números que no provienen de ningún encontrado de carga, sino básicamente experiencia, pero más o menos en ese orden de magnitud. Acá también la carga viva, el número satélite. Y digamos que ya hemos Negativo. No. Y digamos que hemos asignado ya las cargas de columnas en las plateas y zapatas. No sé si estamos bien ahí o muy rápido. Está bien, porque Entonces, una vez que hemos asignado las cargas de columna para el estado de carga muerta y el estado de carga viva y el peso propio de los elementos de concreto, lo que vamos a realizar es la definición de las combinaciones de carga. Entonces, aquí vamos a, por ejemplo, la combinación de cargas ULS es para realizar la combinación de cargas del diseño de concreto armado. Pero acá no lo vamos a ver, vamos a realizar la combinación de carga para los asentamientos, que es la combinación SLS. Entonces hacemos clic en donde dice 2, porque no vamos a diseñar los zapatos con concreto armado. En caso se diseñara, lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Ustedes han visto concreto armado ya? ¿Sí? Entonces ya, vamos a asignarlo. Hacemos clic en la combinación ULS, podemos añadir y por ejemplo, vamos a llamar a esta combinación de carga combinación 1. ¿Cuál es el combo 1? El combo 1 es 1.4 de la carga viva, de la carga muerta, más 1.7 de la carga viva. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar estos factores. Vamos a colocar 1.4 de carga muerta, este es un propio, 1.4 es la carga asignada, y en la carga asignada de la carga viva la vamos a poner. Esto sí es familiar para ustedes, ¿no?
¿Sí? Ahora, vamos a asignar la combinación de carga para los asentamientos. De la misma manera seleccionamos, ¿no?, combinación SLS, vamos a añadir, y acá ponemos asentamiento, por ejemplo, combinación de servicio, vamos a ponerla, que va a ser simplemente carga muerta, carga viva. Si se dan cuenta, no tengo acá coeficientes, porque el coeficiente es 1. Entonces, voy a mantener los coeficientes que vienen por defecto para el uso propio, para la carga muerta impuesta, que lo hemos hecho a través del comando cargas puntuales libres, y la asignación a la platea y a las zapatas de las cargas vivas de la misma manera a través del comando cargas muertas, perdón, cargas puntuales libres, ¿no? Añado. Entonces ahí tengo mis combinaciones de carga en caso yo desee diseñar. En este momento no vamos a diseñar por realizar el transformado, sino vamos a evaluar los asentamientos. Por eso es que acá les coloco un coeficiente de 1. Entonces, lo que vamos a ir es ya netamente a ver el análisis que sale. Entonces el programa está corriendo. Y ahí nos dice, a ver, por ejemplo, el programa nos está indicando aquí. Vamos a hacer esto. Si queremos hacer algún gráfico, alguna indicación del programa, podemos ir a este cuadro que está aquí, que dice ABC. ¿Es el error? Notas. Pero ahorita lo vamos a ver. Lo que vamos nosotros a ver ahorita es lo siguiente. Vamos a decirle al programa, por favor, indícanos el asentamiento para la combinación de servicio que conlleva el uso de la carga muerta más la carga viva. Esta es la condición que a mí me interesa evaluar desde el punto de vista de asentamiento. Lo que produce la ejecución, carga viva, carga muerta y las ejecuciones. Luego me voy a la lista desplegable que dice variables. Entonces hay una serie de opciones que uno puede obtener, que son las rotaciones, los movimientos, el gráfico de los reflectores, el gráfico de esfuerzos importantes, ¿no?, el gráfico de esfuerzos, de presiones, que es lo que estoy buscando. Entonces, yo inicialmente voy a evaluar el asentamiento y coloco el cursor en la opción que dice desviación W sub Z. Hago clic y el programa me va a decir, mira, tú tienes deformaciones aquí, por ejemplo, en esa zona verde, más grande y en esa zona amarilla, y de manera similar en la parte inferior. ¿Por qué creen ustedes que sale ese gráfico? De esa manera tan simétrica. Porque ahí hemos colocado las columnas. Si se dan cuenta, en este puntito verde de la izquierda hemos colocado una columna. De la misma manera, en este círculo verde es más grande que el que está a su izquierda. ¿Por qué? Porque son columnas centrales y hemos colocado más carga. Y de la misma manera aquí. Entonces, el gráfico de deformaciones y de presiones, voy a cambiar aquí las presiones. Lo más probable es que ya ves, nos sale algo muy parecido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos colocando un sistema de columnas que están trabajando en esta platea, entonces nos está ayudando a obtener resultados reales, ¿no? Entonces vamos nosotros a empezar a meter un asentamiento que proviene de la lista desplegable y variable, o tiene la opción de desviación W sub Z. Entonces, vamos a ver qué pasa en el centro, que es lo que nos interesa. Entonces, para hacer o introducir algún gráfico a esta pantalla, vamos a recurrir al botón de la margen izquierda que dice ABC, no sé si ya lo ubicaron, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic dentro de él y vamos a elegir las flechitas.
Entonces, vamos a seleccionar el asentamiento que queremos tocar y haciendo caso al gráfico de color verde que vemos aquí, el asentamiento nos estaría saliendo aproximadamente entre 6.75 y 50, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque estamos guiándonos por la escala de colores. Entonces más o menos estaría entre 6.75 y 50, y lo mismo para este punto. Y para la zona amarilla nos estaría saliendo un poco menor, ¿no? Entre 6.50 y 6.25, y que tiene sentido. ¿Por qué? Porque acá hemos cargado la estructura con una magnitud mayor de carga por columna que en los extremos, ¿no? Entonces, yo podría decirle, o colocar el programa aquí, que más o menos está entre 6.75 a, perdón, 6.50 a 6.75, para tener una idea. Milímetros. Coloco ahí. Entonces, y acá, de la misma manera, para que sepan que se puede hacer este tipo de anotaciones, están viendo en la gráfica. Aquí tenemos un asentamiento aproximadamente de 6.25 milímetros a 6.50. Y aquí, por ejemplo, en el centro, en esta zona de color rojo, podríamos haber tenido un asentamiento de más o menos 5.50 a 5.75. Entonces aquí tenemos una radiografía a nivel de deformaciones de lo que tenemos. Obviamente, en las zonas donde se han colocado cargas tenemos más deformación. En las zonas donde no hemos colocado cargas, que es la zona roja, tenemos menos cargas. Entonces eso nos está dando bueno, es el análisis que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, de la misma manera nosotros podemos hacer lo siguiente: ir al comando distribuciones, ¿no? Y decirle al programa, vamos a regresar al comando de distribuciones, ir nuevamente al botón cambiar de modo de edición, y vamos a añadir gráficamente, por ejemplo, una línea que parta de este extremo y se vaya al otro extremo sin un corte longitudinal que pasa por el centro. Una vez que yo hago ese corte, por decirlo así, voy a decirle al programa, como un tipo segmento, y quiero ver los resultados de la combinación de carga de servicio, carga muerta más carga viva, y la variable que nos brinde va a ser la desviación omega z sub z o w sub z, que es el asentamiento, ¿no? Entonces selecciono lo que yo quiero que el programa muestre. Entonces yo le voy a decir, perfecto, añádame usted, o añadir. O si no, quiero estudiar, por ejemplo, la deformación también a través de un segmento en esta zona, ¿no? Aquí, haciendo un corte transversal. Hago clic. De la misma manera le digo, por favor, calcule la compilación de carga de servicio, y la variable que quiero que te muestre es el asentamiento, la desviación omega sub z o w sub z. Okay. Entonces, una vez que ya tengo definido esto, hago clic simplemente y el programa me va a mostrar este cuadro en donde me está indicando toda la deformación longitudinal que va a haber en este corte. Entonces, más o menos cuánto tendríamos en esta coordenada, eran de 5.50 a 5.75. ¿A qué coordenada? El número 10, por ejemplo, acá.
nos debería estar reportando ese valor, ¿no? Y ese es el gráfico de deformación longitudinal. Y si deseamos obtener el gráfico de deformación transversal, hacemos clic en la línea y vemos aquí cómo se deforma esta pequeña platea que es un estado. Entonces digamos que con este ejemplo de modelación podemos tener un análisis básico de lo que es el uso del programa LOSAS y el análisis de observación de resultados, asignación de cargas. Hay más cosas más complejas, como por ejemplo importar datos de AutoCAD para la parte gráfica, por decirlo así, e importar cargas de un programa que haya solucionado nuestra estructura, ¿no? Bajo un análisis estructural, e importarlas al programa, traer un GC, que eso se puede un poco más ameno y más real, ¿no? Entonces, de esta manera se puede tener, digamos, el análisis básico o el uso básico del programa LOSAS para un análisis de platea, rectangular, cuadrada, que ustedes pueden estar utilizando. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. ¿Aló? Dime, va. Ahora, faltó algo. Pues, imaginen Dime, que ustedes tengan el valor de capacidad portante, ¿no? Por ejemplo, uy, no estoy en la publicación. 12 toneladas por metro por kilo No estoy en la universidad. Voy al gráfico, al color rojo que predomina, ¿no? Entonces luego me voy a mi escala de colores y 12 toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que la carga actuante en la losa es mucho mayor a lo que yo tengo como resistencia del suelo. Entonces lo más probable es que el dimensionamiento de esta zapata o esta platea no sea correcto, sino que tenga que ampliarla. ¿Cómo digo? Imaginemos que el valor de capacidad portante que hayamos obtenido de los estudios de mecánica del suelo haya salido de 12 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Entonces lo que probablemente hagamos es darnos cuenta que la carga actuante dentro de la escala de colores es mayor que la carga resistente del suelo, ¿no? Tiene que ser menor. Entonces este dato me dice, mira, actúa más de lo que yo resisto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Probablemente ampliar un poquito el tamaño de la zapata para que este valor disminuya. Amplío por aquí, amplío por aquí, amplío por aquí. Como ya tengo exportadas las cargas, lo que hago es ampliar el problema. Entonces, con esto ya damos fin a lo que es la parte teórica del número de balance, lo que sí me interesa que sepan de dónde sale, cómo calcularlo, qué norma utilizar, que estén bien sólidos cuando lleguen a sus cursos superiores de análisis estructural y puedan utilizar ambos mundos, el mundo de la geotecnia y el mundo de la estructura, y hacer un diseño de cimentación con valores que ustedes puedan medir y calcular, no ya de correlaciones y datos que por ahí nos distraigan de un proceso analítico. No sé si es que tienen alguna consulta o algo. Capaz no está claro. ¿Todo claro? Sí. ¿Tiene usted alguna consulta? Ok, muchas gracias. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Es parte de, creo que la otra semana también tienen otro taller, ¿no? Y agradecer también a Geo5, en especial a Carlos, por su disposición para poder transmitir sus conocimientos. Y en primera instancia, pues la parte teórica, ¿no? La cual tiene que estar muy sólida, y después ya la aplicación en la parte numérica, en el software. Esta es una primera etapa, ¿no? Posiblemente vamos a hacer más talleres en coordinación y ya más enfocados a algunos casos específicos, ¿no? Si gustan, en un próximo taller hacemos un taller real. Claro, sobre un caso real. Carga un software. Claro. Excelente. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Más bien, ¿les parece si nos tomamos una foto ahí con el fondo? A ver, esta vez yo voy a tomar la foto. ¿Quieres conducir? No.
la idea es que salga todo